Esta semana en Cuadriga, proceso de paz en Colombia, ejemplo a seguir. El presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timo León Jiménez, viajaron a La Habana tras alcanzar un acuerdo en justicia transicional. Un acuerdo que no es cualquier acuerdo. Es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente, la única de nuestro continente. Eso llevó a un apretón de manos histórico entre Santos y Timochenko, que parecen resolver la mayor controversia del proceso de paz en Colombia. ¿Será esto un ejemplo a seguir en el mundo? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. Colombia parece haber logrado lo imposible, un pacto para lograr esa firma del Tratado de Paz en un plazo de 6 meses. La clave es ese mecanismo judicial especial que pretende llevar a la justicia a todos los actores involucrados en el conflicto colombiano, esta es a combatientes y a no combatientes. También incluye una amnistía para aquellos delitos que no son de lesa humanidad, pero también pretende rebajar dramáticamente las penas de cárcel a cambio de verdad, una verdad por la que tanto colombianos y colombianas han estado esperando. Es un hito en el proceso de paz colombiano a que dedicamos esta edición de Cuadriga. Gracias por acompañarnos. Paso a saludar inmediatamente a mis 3 distinguidos invitados de hoy. Comenzamos con Gema Casadeval. Gema es periodista española y observadora de procesos electorales en América Latina, también en Colombia. Gema está especializada en mediación de conflictos. Desde el año 99 integra el equipo de la agencia ADEFE de la capital alemana. Para Gema, un proceso de paz no está concluido hasta que se cierran todos sus apartados. Burkhard Birke, periodista alemán de la radio pública Deutschland Radio, conoce muy bien el conflicto y ha realizado reportajes sobre el tema in situ. Burkhard dice que lo más difícil queda por delante, vencer al odio y a la desconfianza, sobre todo lograr el perdón. Y Hernán Caro, periodista y filósofo colombiano, actualmente colabora en medios alemanes como el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung y Deutsche Welle, además de las revistas especializadas colombianas Arcadia y Bocas. Hernán cree que a pesar de las esperanzas de los colombianos y los éxitos parciales del actual proceso de paz, alcanzarla será muy difícil. Bueno, gracias a ustedes 3 por estar acá y gracias a ustedes por sintonizar una vez más Cuadriga. Recuerde que pueden participar en el debate a través de las plataformas de Deutsche Welle en Internet y también a través de nuestro correo electrónico cuadriga@dw.com. Dicho esto, comenzamos. Gema, ¿te sorprendió este anuncio? ¿Y cuánto? Me sorprendió el anuncio. Bueno, se esperaba. Había habido muchos retrocesos, muchos pasos adelante, muchos retrocesos, muchos golpes por ambas partes, es decir, tanto por atentados, porque es decir, es un proceso a escala de lo que es conflictología muy delicado, es decir, empezó con una guerra que sigue, hay un proceso de paz mientras se sigue matando y muriendo y eso impone, digamos, muchas reglas del juego que no son fáciles de seguir. Sorprendió, pero realmente estábamos ya en ese momento que o seguíamos y alcanzábamos algo muy importante como es esa especie de cláusula contra la impunidad, porque los procesos de paz también te han enseñado que con impunidad no hay paz, es decir, unas reglas del juego hay que seguir. Entonces, estábamos en ese punto que o rompíamos o nos encasquillábamos o dábamos ese paso que es fundamental, pero que no es el definitivo. Vos, como periodista alemán con amplia experiencia y conocedor también en Colombia, ¿te parece que este anuncio por parte de las partes allá en La Habana es creíble? Espero que sea histórico, espero que es el camino a seguir. Yo creo que es el único camino, la única oportunidad real en los últimos 50 años que veo como factible, porque había muchos acuerdos ya que nunca se han respetado. Y yo creo precisamente lo que criticó Gemma, de que se negoció un poco mientras que se llevó una batalla, se luchaba. No lo critiqué, dije que fue arriesgado. Fue arriesgado, sí, pero precisamente eso llevó a la meta, o sea, a lograr un acuerdo, porque antes en entregarles a las FARC un territorio, antes de empezar un proceso de paz, no resultó. Entonces se ha aprendido de los procesos anteriores y es la oportunidad. Pero de alguna manera es un espaldarazo a esta estrategia del presidente Santos de no declarar una tregua unilateral en medio del proceso, ¿no?, allá en La Habana. Quiero preguntarle a nuestro periodista colombiano aquí presente, ¿qué te parecen a ti los términos, los que se ha anunciado este pronto acuerdo de firma dentro de 6 meses? Pues me parece que
Realmente lo que está sucediendo es histórico para Colombia. Tenemos el chance de que cambien las cosas radicalmente. Un pasado de, como se ha dicho varias veces, 60 años, que 4 generaciones, 3 generaciones han vivido en guerra y no conocen otra cosa que noticias continuas sobre la guerra. Sin embargo, tendremos que ver no solamente cómo se llega al fin del proceso. Supuestamente se debe firmar la paz en 6 meses, o es lo que se desea, es lo que se ha estipulado, sino también tenemos que ver qué va a pasar después de que se firme la paz. Con respecto a la firma, las FARC parecen todavía más ansiosas y dice, ¿no? Timochenko, en el momento que hace el anuncio allá en La Habana, dice, esperemos que lo logremos antes incluso de los 6 meses. ¿Te parece a ti que el concepto de justicia que se ha discutido, sobre todo hablar de las amnistías, por ejemplo, hablar de estas penas de 5 o 8 años de cárcel con carácter especial, ¿no? ¿Te parece que es un costo que los colombianos quieran pagar las víctimas concretamente de las FARC en este caso? Eso es definitivamente, o esa es una de las preguntas centrales de lo que está sucediendo ahorita. Por una parte, se estipuló ayer cuáles son los niveles de castigo que va a haber para los diferentes agentes, digamos, del conflicto armado. Se estipuló que no solo se va a castigar a los miembros de la guerrilla, sino también se va a integrar, digamos, en el proceso de justicia a miembros del gobierno, a miembros de grupos paramilitares. En esa medida es algo muy positivo, que se esté hablando de una guerra que es completa. Es una guerra donde hay muchos agentes de muchas direcciones. La pregunta es si los castigos que se tienen estipulados, que todavía no son muy claros, no se sabe si los líderes guerrilleros van a estar en un proceso. Eso no se sabe. Eso puede ser problemático. Hasta ahora se han establecido algunas excepciones, como los delitos de lesa humanidad, que son claramente, los denunció el presidente Santos, de hecho allá en La Habana, dice tortura, secuestro, ¿no? las eliminaciones extrajudiciales, en fin, pero lo que queda en el aire es todavía quién bajo ese contexto va a comparecer, a quiénes veremos concretamente rindiendo cuenta ante la justicia. Es la gran pregunta. El problema es la letra pequeña, como siempre, y cómo se aplica esa letra pequeña. Es decir, tenemos cuando se conformó la mesa en Oslo en 2012, teníamos una escenografía muy parecida a la de hoy, solo que ahora un poco más profesionalizada. Es decir, ahí salía la guerrilla un poco que parecían casi estrellas de rock. Ahora nos hemos puesto un poco más serios, nos hemos acostumbrado a presentarnos, pero eso es un problema. Es decir, ¿cómo se implementa eso? Estamos hablando 6 meses teóricos hasta que se firme este acuerdo. Después va a venir otro proceso que es la desmovilización de la guerrilla, que eso es muy importante también, es decir, si entregan las armas. 60 días, ¿no? O sea, 2 meses después de firmado el acuerdo. 2 meses firmado, después 60 días, y después tenemos que contar aún con el referendo del pueblo, ¿no? Que Santos se ha comprometido a someterlo a un referéndum popular. Eso, perdón. Eso es algo que querían mucho los colombianos, esa opción de poder refrendar, poder manifestarse respecto a eso, pero no es arriesgado de parte de Santos. Por supuesto que es arriesgado, pero Santos ha sabido manejarse muy bien en eso. También fue arriesgado cuando en 2014 para su reelección convirtió esas elecciones generales casi en un plebiscito sí o no al proceso de paz. Ahí al principio, en la primera ronda, parecía que era el derrotado, luego en el balotaje se impuso sobre Zuloaga, que implicaba, digamos, Zuloaga era el candidato uribista y eso implicaba adiós al proceso de paz, ¿no? O sea, ahí, él sabe a lo que está jugando, porque de alguna manera la primera parte de ese referendo ya la ganó. Claro, Hernán, ¿qué posibilidades tú que estás siempre muy conectado con Colombia, aunque estás radicado acá en Berlín, sabemos que viajas 2 o 3 veces al año a Colombia, qué posibilidades hay que de ese referéndum salga un resultado negativo? No creo que sea una posibilidad realista de que la mayoría del pueblo colombiano esté en contra del proceso. Por lo que sé respecto a las estadísticas y por lo que he hablado con otros colombianos y por lo que sé en las redes sociales, por ejemplo, la presencia del pensamiento de la paz es muy clara. Se quiere que avance este proceso. No creo que haya un peligro real. ¿Qué podría ponerlo en peligro? La influencia política del expresidente Uribe, por ejemplo, la gran influencia política, el temor que muchas personas tienen, entre otras personas, tú las nombraste, las víctimas,
a que haya impunidad después de que se firme un proceso de paz, de que ni a Timochenko ni a Iván Márquez se los vea es decir, en un tribunal, eso lo podría poner en peligro. No sé si el referendo, pero eso podría poner el proceso de paz y la paz a largo plazo en peligro. Quiero volver de nuevo un poco a la génesis de este anuncio. Es un sistema judicial especial, Burkhard, que es paralelo o funcionará paralelo, digamos, a la justicia colombiana. Sí, pero dentro de la justicia colombiana, pero como un proceso especial y paralelo. Parece que esto sí debería funcionar de esta manera para que fuera como un garante, digamos, necesario, digamos, a la vista no solamente de Colombia, sino a la vista también de todos los actores internacionales involucrados en Creo esto. que es indispensable porque si se queda dentro del margen judicial normal, pues una pena para los masacres que se han cometido serían 20 o condena perpetua. O sea, sí. Si se rebaja a 8 años, 5 a 8 años, como se hizo, entre otras, ya en un primer acuerdo con los paramilitares unos años atrás, entonces no se puede hacer dentro del margen de la justicia general porque eso sería inconstitucional en Colombia. Entonces, dentro de la Constitución hay que crear ese medio, ese instrumento para poder lograr. Sí. Y te lo pregunto porque aquí busco también las declaraciones de quien es el encargado para las Américas de una institución bien conocida, de Human Rights Watch, quien dice, José Miguel Vivanco, quien ha dicho que en realidad no cree de que esta situación se pueda, digamos, de alguna manera superar, digamos, el escrutinio del Constitucional colombiano, por un lado, dice Vivanco, y también de la Corte Penal Internacional. Él lo pone en duda. Eso depende cómo se define que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, esos son los crímenes que se pueden... Habría que hacerse una ley a la medida de Colombia, entonces, para este caso, dices tú. Sí, pero bueno, digamos, si alguien queda impune y ha cometido un crimen de lesa humanidad, entonces la Corte Internacional puede perseguirlo. Sí, pero primero está la ley, es la ley colombiana que debe tratar, el Estado colombiano debe tratar a sus criminales primero. Si el Estado colombiano no entra en acción, entonces sí, la Corte Internacional puede tomar la acción y puede acusar y puede perseguir a esa gente. Primero es una cuestión de Colombia y es un precio muy alto, a mi juicio, ¿no? De pagar 8 años por masacres, por haber matado mucha gente de una forma atroz y todo. Me parece un precio muy duro, pero creo que es un precio que los colombianos están dispuestos a la larga a pagar, porque ¿cuál es la alternativa? Sí. De seguir la guerra, de seguir la inseguridad, que ha durado 5 décadas y más, no puede ser. Entonces es un precio muy alto que igual se pagó con los paramilitares y hubo mucha crítica. Entonces está bien que a la guerrilla se le trate de igual, o sea, iguales derechos para la parcial impunidad, llamémoslo así. Es una impunidad parcial. En tu juicio, ¿hay quienes necesariamente deberíamos ver en las imágenes compareciendo ante la justicia precisamente para apuntalar, digamos, no solamente la efectividad de todo este proceso, sino también la credibilidad ante el conjunto de los colombianos afectados? Claro, se tienen que condenar a los peores. Se les tiene que condenar. Van a pasar muchos impunes, desafortunadamente, pero lo más importante de este proceso es que las víctimas y los sobrevivientes de las víctimas saben qué pasó con sus parientes, con la gente. Entonces, para eso se debe crear esa comisión de verdad, o sea, que se ponga la verdad encima de la mesa y luego hay perdón, solamente si se sabe lo que pasó. Y es muy importante que la gente encuentre los cuerpos de sus muertos, de sus desaparecidos, para poder entrar en su luto, para poder terminar y luego perdonar y seguir. Y el perdón puede durar es la clave. El perdón? Tú que eres alemán, tú que conoces bien este proceso de, primero, recuperación de identidad, de memoria histórica, y segundo, también de lo que es el perdón. ¿Cuánto puede demorar este proceso en Colombia cuando estamos hablando, como tú decías, de 60 años en conflicto? Eso es muy, muy difícil. Imagínese, usted tiene su vecino que era guerrillero o paramilitar, que vuelve a vivir a su lado y tú sabes que ha matado a tu tío, a tu nieta, entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Esa es la situación que se vive en cualquier país que haya tenido el azote del terrorismo o de situaciones parecidas. Lo mismo está pasando en España, en el País Vasco, estás teniendo a víctimas que están conviviendo en la misma calle con la persona que... Pero bueno, es decir, si la justicia no funciona como es debido, las víctimas siguen siendo víctimas. Por eso, más que el dolor, más que la reconciliación, que es un proceso difícil, o sea, que es un proceso no solo colectivo, sino también individual,
tiene que funcionar bien la justicia, eso es fundamental. Si no, o sea, es decir, no vamos a, probablemente, o no va a conseguir Colombia que todos los casos se cierren con el mismo rigor. Siempre habrá injusticias que quedarán por penal, ¿no? Pero si al menos funciona, se implementa todo con una solidez, con la solidez necesaria para que exista, sobre todo, independencia del Poder Judicial respecto al Poder Político, es decir, que no sean unos los que están pagando y a otros no pasa nada, ¿no? O sea, es decir, tú mencionaste el tema de los asesinatos extrajudiciales. Eso va a ser un capítulo también. Y van a comparecer también, o veremos, a políticos y a quienes también han financiado. Claro, ¿no? o sea, a quienes Santos fue ministro de Defensa como con Uribe en los años de los falsos positivos. Eso también se va a ver. Es decir, Santos sigue en una posición arriesgada, incluso si cierra el proceso bien. ¿Pero tiene algo que perder Santos a estas alturas, que no sea, ¿no?, la firma esa el 23 de marzo del año 2016, como lo anunció? Si el proceso se rompe antes de que es decir, lo que decíamos, en conflictología se dice siempre que un proceso de paz no está cerrado hasta que todos sus capítulos están cerrados, porque siempre puede pasar algo que rompa y ahí se rompe el paquete entero. Aunque parece que estemos en la recta final, no estamos, ¿no? Tiene muchísimo que perder, pero además tiene que ser, como ha sido hasta ahora un político arriesgado y valiente, también tiene que serlo en lo que le afecta a él. También tiene que dejar que se abran sus actas. Y la sabe, por supuesto. Claro. Fue ministro de Defensa. Exactamente, fue ministro de Defensa con Uribe, con el tema de los falsos positivos. Esto cuando salió hace unos meses, porque lo sacó exactamente la organización que tú estabas diciendo, no quiso saber nada, esto no ha pasado, ¿no? Si no somos valientes para abrir todos los capítulos... Eso va a ser dificilísimo. Yo creo que el presidente Claro. Santos se va a saber proteger en ese sentido. No hace falta que sea ahora, tal vez puede ser en un futuro. En muchos años, sí. De todas formas, la impunidad en Colombia ha sido un problema desde siempre, porque había años como el año 2000 que había 30.000 asesinatos en el país y una impunidad de 99%. O sea, tampoco es algo nuevo de que, en ese caso, criminales políticos, sea paramilitares, guerrilleros o también agentes del Estado. Hay que tolerar ese grado de impunidad, porque el presidente Santos ha esmerado en decir que no va a haber impunidad. Uno se pregunta si este acuerdo de mínimos o mínimos necesarios, digamos, para las partes en conflicto en Colombia, lo quiero decir de esa manera, no incluye también impunidad de alguna manera, ¿no? De alguna forma, Santos dijo, no todo el mundo va a estar contento con este proceso o con lo que se acuerde. Y creo que incluye, no sé si impunidad es la palabra, pero incluye dejar pasar muchísimas cosas, creo. Sí, definitivamente. hay que Bueno, quizás hay impunidad que la tener palabra. un concepto generoso, ¿no? De alguna manera. Hay que ser conscientes que ganamos, que perdemos, ¿no? Que nos compensa más. Pero lo que no puede fallar es la estructura básica, que es lo que estaba comentando, lo que estás comentando, Bucar, ¿no? O sea, no puede fallar la estructura básica de que esté bien organizado, de que las piezas estén sujetas en lo que es el estamento judicial. Después van a haber errores. Y lo que comentaba Santos, algún momento tendrá que responder o no, pero no puede cerrarse a que eso algún día vaya a ser abierto. No va a haber justicia total, inclusive Claro. en la reunificación alemana se ha visto que los oficiales de la Seguridad de Estado de Alemania Oriental, que han cometido también atrocidades, torturas y todo, muchos luego no se descubrieron, siguieron impunes y nunca tenían que asumir la responsabilidad por sus hechos. Eso es precio de un proceso de perdón, de reconciliación, de reintegración de un pueblo dividido. Para eso vamos a tener que esperar mucho más para ver esa reconciliación. Primero, todavía la gente ahora está reaccionando a lo que es el detalle de este anuncio, y el detalle, sin duda, el dato que más llama la atención es que son 5 u 8 años de cárcel máximo para alguien que confiese, para alguien que entregue, como tú decías, Gemma, esa porción de la verdad que tantos necesitan saber muchos colombianos allá. Pero 5 y 8 años de cárcel en un régimen especial. ¿Cómo podría ser ese régimen especial que el presidente Santos no enunció? Es lo que se ha criticado, sin duda, que no haya claridad completa respecto a qué significa un régimen especial, qué significa condiciones Pero perdón, el particulares. régimen especial en Chile fue un penal como el de Punta Peuco, si lo han escuchado alguna vez, con cable, con internet, con sala de televisión, juegos, sí. y para ellos solamente, no Entre haya amigos. ningún... Entre Exacto. Exactamente. ¿Podríamos ver eso en Colombia? ¿O? Pues en Colombia ya lo hemos visto, que fue en el caso de Pablo Escobar, digamos. O sea, no sería una sorpresa que se volviera a ofrecer una solución.
de esta forma. Santos también dijo hace algunos meses que es claro que ningún guerrillero está dispuesto a firmar la paz, a reintegrarse a la sociedad si sabe que un día después lo van a encarcelar por 30 años. Entonces, realmente no hay claridad cuál es el régimen especial, pero sí me imagino que es posible que se construyan cárceles especiales, que las penas por colaborar con información o por educarse se rebajen radicalmente, como no se esperaría para crímenes tan graves. Repito, seguramente mucha gente no va a estar satisfecha y las víctimas, muchas no van a estar satisfechas, pero yo sí siento que en Colombia está la voluntad, al menos, en la mayoría del pueblo. Es una tarea inmensa de reinsertar esa gente dentro de la sociedad. Yo he hablado con guerrilleros y con paramilitares que fueron reinsertados en Medellín, ¿no? Y eso es una labor tremenda. Hay que imaginarse 9.000 combatientes de las FARC, o de pronto 12.000. Vienen los del Ejército Liberal, de Liberación Nacional, de ELN, que también son alrededor de 3.000. Entonces, ¿qué pasa? Con 15.000 personas, ¿no? Que en el fondo nadie quiere. Hay que reinsertarlos. Es un trabajón. Y yo creo que ahí también los programas de ayuda al desarrollo de Alemania, de la Unión Europea y todo pueden contribuir a ayudar, por lo menos con medios económicos y también con consejos, a reinsertar a esa gente, ¿no? Pero eso es muy importante. Es una labor grande porque si no pasa lo que pasó en Medellín parcialmente, que esa gente se reinserta pero en bandas criminales. Y siguen con el mismo negocio del narcotráfico, del tráfico de armas, pero con otra etiqueta. Somos banda criminal ahora. La delincuencia política se convierte en delincuencia común. Exactamente. Ese es el gran peligro de todo ese proceso. Lo que ha pasado en buena parte de Centroamérica. Salvador, Por ejemplo, sí. de Salvador. Eso quería preguntarte. El gran desafío va a ser la reinserción de esos, Claro, como dice Boca, en la vida política. Hay que invertir. Y en eso también demostró Santos su astucia política y su inteligencia. Es decir, el año pasado, o hace unos meses, cuando organizó esa gira internacional, se vino a Europa, él sabe que va a necesitar dinero para el posconflicto. El posconflicto no se improvisa, no se regala. Colombia tiene la suerte ahora mismo de que tiene una posición económica pujante y eso va a apuntalar, va a hacer más fácil encontrar los recursos necesarios. Sin eso no va a funcionar. Ahí también hay que tener en cuenta, por parte del gobierno alemán, ha puesto al frente de esa campaña, digamos, a un muy buen experto que es Tom König, ¿no? Que es una persona que conoce muy bien el terreno, conoce muy bien América Latina. Sí, sin duda. No solo América Latina, conoce también otros conflictos. En Afganistán ha estado en casi todos sitios. Esta persona, el gobierno alemán, lo pasó de que era encargado de derechos humanos del gobierno, ahora está implícitamente implicado en el conflicto, bueno, en Colombia, ¿no? Pero esa vida post-conflicto, esa vida electoral, por así decirlo, a la que aspiran las FARC y cuyo cambio en el estatuto, en la Constitución colombiana, les autoriza finalmente a hacerlo en un plazo una vez que eso va a ser una élite dentro dice, de la guerrilla que va a poder pasar a la vida política. Pero luego están todos los demás, todo el entorno, sí, pero Gemma, que deja de ganar el dinero que ganaba hasta ahora o su sustento que ganaba hasta ahora. Pero la pregunta que quería hacerte, ¿qué nos dice la experiencia, sobre todo para gente quizás que no son colombianos, que miran todo lo que estás viendo ahora y no entienden cómo es posible que permitan a los guerrilleros participar en la vida política, ¿no? Eso hay precedentes en América Latina. Uruguay. Tú conoces uno, sí. al que has entrevistado, Mujica, ¿no? El presidente Mujica. Hay muchísimos. O sea, es decir, el posconflicto y el... Dicho de otra manera, tal vez un poco más radical, ¿no? Los guerrilleros que pasan a la vida política tienen más chances de no caer en cualquier otro camino que sería una desviación. Es decir, el cambio de movilizarse con las armas a estar en política, en el fondo, es más saneador, tanto para la guerrilla desmovilizada como para la sociedad en sí, que los que quedan por ahí desperdigados, porque nunca estuvieron en la élite de la guerrilla o porque no tienen las dotes para pasar a la política de cualquier tipo de oratoria, de lo que sea. Estos son los más problemáticos porque son los que pueden acabar en las bandas de delincuencia común, que es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador también, después de la guerra civil, se desmovilizó la guerrilla, ahora está en el estamento político, están en el gobierno. La élite, los que sí sabían Se ve cuál hasta era en su Europa. negocio. Los otros están en las bandas callejeras y, por ejemplo, en Salvador, como no tiene ese potencial económico que sí tiene Colombia, porque nadie ha invertido nunca en Centroamérica porque no interesa, y eso es la triste realidad, eso acaba siendo un problema endémico.
Sí. Hasta en Europa, porque la IRA, por ejemplo, Gerry Adams y Martin McGuinness, que fueron las cabecillas de la IRA, pues son políticos ahora respetados. Pero hubo de la base, hubo muchos problemas. Los que siguieron como Real IRA, que no están de acuerdo con el proceso de paz y retomaron en un momento las armas. Ese peligro también existiría en Colombia, y no olvidemos el proceso que hubo con el M-19, el otro grupo guerrillero urbano, que muchas de las cabecillas que se integraron a la política como políticos se les asesinaron a muchos. Eso fue a finales de los años 80 y esa enmienda que hace a la Constitución, el Estatuto de Santos, pretende evidentemente evitar que eso vuelva a suceder, ¿no? Y va a ser difícil, es decir, porque fue una masacre real. Estamos hablando de 4.000 miembros de un partido político de la Unión Patriótica, asesinados entre el 85 y el 90, el 91, el 92, metódicamente, sistemáticamente, por agentes del gobierno y por grupos paramilitares que, digamos, de alguna u otra forma tenían apoyo gubernamental ilegalmente. Y sobre eso no hay ningún tipo de garantía real. ¿Cómo se puede proteger la vida de un político en un país donde realmente hay una gran cantidad de armas, donde hay una capacidad terrorista inmensa? Eso también creo que el apartado dice que hay garantía suficiente. El problema es que no sabemos cuál todavía. Bueno, la reinserción de la vida política de las FARC es una, de hecho, de los 4 pactos que fueron alcanzados previo a este anuncio que hemos visto en La Habana. Y nos preguntamos también cuán cerca se está realmente de esa firma. Han sido 3 largos años de mucha negociación en La Habana, donde ha servido de garante Cuba, el presidente Castro fundamentalmente. 3 años que no han sido fáciles, 3 años donde hemos visto también atentados, donde hemos visto momentos de mucho pesimismo. Lo vamos a ver a continuación. En 6 meses se espera alcanzar un cese al fuego tras más de 50 años de guerra. Intentos de cese al fuego y treguas alcanzadas entre las FARC y el gobierno colombiano fracasaron cada vez por ataques de uno de los actores involucrados, tal como ocurrió con un ataque de la guerrilla en abril de este año, cuando fallecieron 10 soldados colombianos. Los enfrentamientos se intensificaron y ambos lados tuvieron que lamentar muertos y heridos hasta que en junio de este año se iniciaron nuevas conversaciones en la capital cubana, las cuales culminaron ayer con un histórico acuerdo. ¿Está la paz en Colombia realmente más cerca que nunca? Bueno, ya hay un anuncio que está dando vuelta como pólvora en todo el mundo. Hay análisis y nos preguntamos también si a estas alturas podemos establecer un balance de quiénes ganan y quiénes pierden con lo que hemos visto en La Habana. ¿Gana Cuba, por ejemplo? Más allá de lo que pasa internamente en Colombia, ¿gana Cuba, por ejemplo, con esto? ¿Cómo lo ves tú? Creo que sí, es decir, Cuba lo vemos a Raúl Castro siendo como el puente entre Timoleón Jiménez y el presidente Santos. Lo vemos en el apretón de manos que se dan, digamos, la imagen... con el sello, ¿no? Exactamente, el simbolismo de que Cuba esté haciendo, digamos, este puente entre los dos enemigos tradicionales me parece importante para Cuba. ¿Pudo haberse logrado esto sin Cuba? No sé si sin Cuba. Cuba ayudó muchísimo. Definitivamente no se hubiese logrado y no se va a lograr también después de que se firme la firma, de que se firme el acuerdo, sin la comunidad internacional. Y en eso, por supuesto, cumple Cuba un papel central porque es un elemento de confianza para los guerrilleros. Cuba entró en la agenda de lo que es la mediación en conflictos con Colombia, pero no solo Cuba. Ahí también entró Venezuela. Parece que ha tenido un papel mucho menos exitoso, digamos, o mucho menos vistoso. También está Chile. Es decir, Noruega, claro. En Noruega, digamos, como país que en algún momento va a entregar el Premio Nobel de la Paz a alguien, eso tiene ya un punto de partida que de por sí es bastante... Gemma, discúlpame, yo preguntaba por Raúl Castro, porque Raúl Castro se está poniendo hasta más famoso que el Papa, ¿o no? También, pues le están saliendo las cosas bien, es a lo que te iba. Es decir, cuando arrancó este proceso de paz, arrancó con actores hasta entonces desconocidos en lo que eran procesos de paz. Es decir, los escandinavos siempre están en todos los procesos de paz como mediadores. Ahí entró Cuba como país facilitador, que llaman, o sea, que no es mediador, sino facilitador. Y también entró Venezuela. Entre tanto, Cuba está teniendo una evolución exitosa y esperanzadora, vamos a llamarlo así,
Venezuela lamentablemente no, pero no significa que no pueda entrar en algún momento. Pero, o sea, eso ya fue muy innovador en lo que son los procesos de paz, porque realmente implicó a la región y demostró cómo otros países que digamos que no están en la esfera política, por decirlo de alguna manera, de Santos, también estaban interesados en esa paz que si se consigue tiene unos efectos sobre toda la región inmensos. Sí. ¿No? También hay un aspecto que no hemos tocado, porque lo que quedó de ideología en las FARC, que era la ideología izquierdista, Claro, de cambio social, respaldado por el ideal que era Cuba toda la vida. Si entonces ese ideal dice, ustedes tienen que negociar, ustedes no pueden seguir con la lucha armada, o sea, con violencia, tratar de lograr la justicia social. Entonces es también una señal muy, muy fuerte. Yo digo lo que quedó de ideología porque sabemos que las FARC más que todo también estaban involucradas en el narcotráfico para financiarse. También porque en los años 90, cuando no hubo el respaldo ya de la Unión Soviética, de Cuba financieramente, tenían que buscar medios de financiamiento de su guerra. Entonces yo creo que esa parte ideológica también juega. Tú dices que las FARC necesitaban un nuevo norte, de alguna manera despegarse de este tema criminal para seguir de alguna manera rescatando esos pedazos de ideología que tú dices que sí, de las cabecillas, yo creo que sí. Si algo de lo que dicen y predican es verdad, bueno, entonces tienen que levantarse y asumir la consecuencia y la responsabilidad por eso, y por eso buscar la negociación, porque ellos, tanto como el gobierno colombiano, vieron que esa guerra nunca se podría terminar con las armas. La misma precondición para la paz en Irlanda. Del gobierno británico, el gobierno de Irlanda, tal como la IRA, vieron que nunca ninguna parte podría lograr sus metas con armas. Y entonces yo creo que esa sabiduría o esa evidencia entró a las cabezas tanto de las FARC como del gobierno colombiano. Entonces sentémonos, negociemos y todo será mejor que matarnos con armas. Hernán, faltan todavía 6 meses. ¿Qué podría salir mal de que a los 6 meses? Tomando un poco también esas teorías pesimistas que están dando vuelta a las redes sociales hasta ahora, nos faltará conocer todavía realmente qué sale de aquí en las próximas horas, pero ¿qué crees tú podría salir mal, si es que algo podría salir realmente mal para que no veamos más bien la firma en 2016? Creo que podrían salir, o en primer lugar debo decir que siento que es un proceso irreversible. Lo que sucedió ayer creo que lleva directamente a la firma, o debe necesariamente llevar a la firma de la paz, y creo que ese va a ser el camino que va a existir. Pero, por supuesto, hay un lobby conservador, hay un lobby antiizquierdista, hay un lobby uribista, inmensamente fuerte en Colombia. Oye, es decir, todas las familias están separadas, muchas familias, entre alguien uribista y alguien antiuribista. Puede haber muchas acciones de sabotaje. Sabotaje violento o sabotaje político. Que continúe el asesinato de sindicalistas, de intelectuales de izquierda, que realmente la guerrilla tenga la impresión de que es mejor quedarnos en la selva a volver a la vida civil. Eso podría suceder y es lo que ha venido sucediendo una y otra vez en Colombia. Sí, y en otros procesos de paz, o como Irlanda tú mencionabas, o España, las últimas fases hasta la desmovilización de verdad, surgen escisiones, surgen disidencias dentro de la guerrilla parte de la guerrilla que no va a querer entregar las armas. O sea, hay que contar con golpes, hay que contar con golpes como los que ha habido hasta ahora, no solo golpes políticos como esos que mencionábamos. Yo, como no soy colombiana, puedo hablar directamente del uribismo. Estamos hablando del uribismo, también me pregunto cuánto tuvo que ver finalmente, o si surtió algún efecto esa porción de la negociación que asumió para sí Estados Unidos con ese enviado especial, ¿no? De tratar de calmar los ánimos entre el uribismo y hacer de puente con los partidos políticos afines al gobierno y con el gobierno propiamente tal. Pues al menos aplacar a Álvaro Uribe, nadie lo ha logrado hacer hasta ahora. Álvaro Uribe, después de algunas pocas horas o minutos, supongo, él ya tenía seguramente su comunicado preparado en contra del anuncio de... Rangel también, el senador uribista, exactamente, ¿no? Senador y columnista, que es, digamos, un intelectual conservador, Alfredo Rangel,
que es la cara periodística quizá también del uribismo, y Álvaro Uribe, que repito, tiene un gran apoyo, no han logrado ser aplacados por absolutamente nada y muy probablemente no serán aplacados. Pero habrá que reconocer a Estados Unidos que por lo menos lo intentó, ¿o no? Y me parece también algo simbólico. Es interesante que Cuba se involucre, es interesante que los Estados Unidos se involucren. Cuba ahorita está en conexión, o digamos, otra vez de buenas relaciones con los Estados Unidos. Yo tengo también la impresión de que no solo en Colombia están sucediendo cosas, sino que hay un contexto regional único. Esto no lo habíamos vivido nunca realmente. Desde la Revolución Cubana, los bloques eran muy claros. Estaba el enemigo norteamericano, el enemigo cubano, y alguien tú te tenías que posicionar. Ahora no te tienes que posicionar. Como tú mencionabas antes, al final acabará siendo que Raúl Castro es la figura, ¿no? Sí. Quizá, sí. Pero o sea, el Papa ese catalogado de histórico, predefinido como histórico, tal vez porque... Sí, porque ayer fue interesante a propósito de lo que ustedes dicen también, porque apenas surge este anuncio, ¿no? Es sorpresivo, aunque expertos como ustedes ya se lo esperaban, pero sorpresivo para la mayoría de la gente. Aparece John Kerry, el secretario de Exteriores de Estados Unidos, secretario de Estado, diciendo que es un proceso histórico, que alababa los esfuerzos de Santos y también de las FARC, y también aparece en paralelo el presidente Nicolás Maduro, que en medio de toda su situación interna, él dice, ¿no? Nos alegramos por el paso, él dice, matiza por el paso que ha dado las FARC. Y porque es parte de ese proceso. O sea, él sabe que necesita de alguna manera rehabilitarse en un momento en que casi nadie rehabilita nada de Maduro. Al menos eso hay que concedérselo. O sea, Venezuela ha estado como país facilitador, que es esa función que tú mencionabas de país que puede dar la plataforma que las FARC necesita también para justificarse a sí mismas, puesto que ya no tienen ni siquiera ese resto, para justificar que estén en un proceso de paz. No pueden empezar un proceso si están en manos de los enemigos, entre comillas. No tienen que estar entre algún cierto aporte ideológico que les parezca que era su línea, ¿no? Sí, exactamente. Y ese ejemplo del socialismo real pues está cayéndose para abajo en este momento, porque Venezuela está en la miseria absoluta, entonces ese ejemplo tampoco sirve. Pero es más, Venezuela, el territorio siempre servía a las FARC como para salir del enfoque de las fuerzas militares de Colombia. O sea, se retiraban en la selva del lado venezolano y claro que la Fuerza Armada colombiana no podía perseguirlos. O sea, si Venezuela dice estamos de acuerdo y no damos ese espacio a las FARC de retirarse, de protegerse de los ataques del gobierno, también es importante militarmente y logísticamente desde el punto de vista de las FARC. Pero yo quería venir al punto para mí central. ¿Por qué lucharon las FARC 60 años? Por más justicia social. Y yo creo que ese proceso de paz a la larga no va a poder funcionar si en Colombia, donde la injusticia social es una de las más grandes del subcontinente sudamericano, se cambia. O sea, que hay que redistribuir. Y yo creo que ese proceso, con los acuerdos en el sector agrario, también abren un camino para acabar con esa injusticia, claro. Porque la pobreza no se ha disminuido como en Brasil, donde se logró mucho. En Colombia sigue la desigualdad tremendamente alta. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es lo único que va a poder salvar el proceso de paz o a la paz es que la sociedad colombiana se comprometa, los ricos, los pobres, a reconfigurar todo el país. Se necesita. La paz es un pequeño paso, un gran paso quizá en estos momentos, pero es un paso solamente en el proceso de reconfiguración colombiana. ¿Y cómo puede ayudar el resto del concierto internacional en todo esto? Me recuerdo hace un año tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Santos cuando estaba de visita acá en Berlín y me decía, bueno, la paz tiene altos dividendos y no solamente dividendos para Colombia, sino para América Latina y para el mundo. Sí. Concretamente, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional por ese posconflicto colombiano? Yo supongo que apoyo logístico, apoyo intelectual, apoyo económico, por supuesto, como decías anteriormente, el posconflicto es una cuestión económica, se va a necesitar una inversión multimillonaria en Colombia o que continúe la inversión que ya se está dando para reactivar el turismo en zonas, para integrar a miles de personas, como decía Burkhardt, miles de combatientes que no tienen de hecho un trabajo en un país donde no hay mucho trabajo. Se tienen que crear puestos de trabajo para que los combatientes sepan o entiendan que la vida civil también tiene garantías de una vida, digamos, feliz, justa, y que no tienen que regresar a la selva porque es mejor vivir en la selva viviendo del narcotráfico ilegalmente que vivir legalmente y pobre y sin trabajo. Creo que la comunidad internacional tiene también la tarea de impulsar inversión, impulsar
sí, ser un motor de esperanza también para Colombia. Y creo que se podría lograr. Hay un interés internacional, me parece. Y aceptar el pedido que ha hecho el ministro de Justicia, Yesid Reyes, internacionalmente de despenalizar el consumo de drogas. Ese es otro tema enorme, porque claro. Con esto todo lo es la actividad económica, criminal, el increíble monto de dinero que se genera por el narcotráfico se puede acabar legalizando. Ese es el debate transversal consumo. en toda América Latina, cómo lograrlo. Entonces no va a pasar Todavía que, no se que supera el el debate. narcotráfico se va a trasladar simplemente de Colombia a otros sitios. Como No, está tiene pasando. que ser en el plan internacional Claro. y la propuesta de Colombia para la conferencia de la ONU el año entrante va a ser de legalizar el consumo, no la producción ni la comercialización, pero el consumo. Ese es el otro reto, Sí, exactamente. porque la lógica es evidente. Tú puedes matarte comiendo comida chatarra, dándote un balazo, fumando, tomando o consumiendo droga. Es tu derecho de ser humano. No se debe penalizar. Esa es la lógica. ¿Cuán cerca están los colombianos de esa idea que plantea Bukar? Muy lejos, tristemente, muy lejos. Y digo tristemente porque conozco también el tema y sé que uno de los núcleos problemáticos del conflicto colombiano es la ilegalidad de las drogas y toda la violencia y las estructuras criminales que han nacido en torno a la prohibición. Pero las estadísticas lo muestran claramente. Por desgracia, es lo que debo decir, la mayoría de colombianos o la mayoría de los colombianos que aparecen en las estadísticas están en contra de una legalización del consumo. Me pueden creer que ya se nos va el programa. Tenemos solamente un minuto para nuestros parabienes y sobre todo para esta reflexión que nos deja este anuncio, ¿no? De saber que podríamos estar a 6 meses, ¿no?, de la firma de paz de Colombia, un país muy querido y un país que puede cambiar los destinos también en América Latina. Sí. Parto contigo como colombiano, amante de su país. Lo leí esta mañana en las redes sociales. Decía una columnista colombiana, nos hemos defraudado nosotros mismos cientos de veces en este proceso y sin embargo seguimos creyendo. Nuestro cinismo no ha logrado ser mayor que la esperanza y espero que eso siga siendo así, que nuestro cinismo, nuestro escepticismo, el pesimismo no logre ser mayor que la esperanza. Gemma. Yo espero que la recta final sea exitosa y que el postconflicto o la gestión del postconflicto sea aún más exitosa, porque de eso depende todo, la reconciliación sobre todo. Dicho alemán, la esperanza muere de último. O sea, la esperanza es que se logre ese proceso de paz. Burkhard, Gemma, Hernán, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por sintonizar Cuadriga. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Hasta pronto.